insectos xilófagos en la región de Coquimbo. Queremos conocer efectivamente qué son los insectos xilófagos, más conocidos como las plagas de polillas, que lamentablemente han afectado diversas viviendas, no solo en nuestra región, sino que también en otros lugares del país. Y para poder conocer un poco qué son estos insectos xilófagos, qué son las denominadas casas polillas y qué daños pueden provocar precisamente a las viviendas, tenemos a nuestro próximo entrevistado, que ya lo tenemos en línea. Él es especialista de Rentokil Initial, multinacional con más de 100 años de experiencia, para poder conversar con nosotros sobre este tema. Tenemos a Eliezer aquí en línea. Gracias por atender nuestro llamado, estimado. Y primero preguntarle, ¿qué es lo que son las casas polilla? Primero saludarlo, bienvenido a Radio Guayacán. ¿Cómo le va? Hola Carlos, todo bien, todo bien. Oye, bueno, lo primero al revés, agradecer a ustedes, ¿cierto?, la instancia de poder explicar un poquito sobre este problema. Me imagino que obviamente hay conceptos que a lo mejor se han ido manejando durante estos últimos días y que no está de más, digamos, poder repasarlo, ¿cierto?, y poder a lo mejor especificar algunas sutilezas, ¿cierto?, para poder entender de fondo esta problemática. A ver, en términos generales, los insectos xilófagos se refiere a todo tipo de insectos que se alimentan o dañan la madera, ¿ya? Maderas que eventualmente pueden estar en un entorno natural, digamos, productivo, pero también pueden estar en las viviendas, afectando elementos de terminación, afectando elementos estructurales, y desde ese punto de vista, ¿cierto?, ir generando un daño que puede ser acumulativo, que afecta de manera social, de manera económica, tanto a sus propietarios, pero también a los organismos públicos, ¿cierto?, llamemos municipalidades a lo mejor, y hoy en día también con un aporte importante de los organismos, el MIMBU, el SERVIU, buscando, ¿cierto?, siempre posibles soluciones para la comunidad, entendiendo que esto va generando un daño que es importante. Las viviendas son obviamente el principal patrimonio, ¿cierto?, que tienen la gran mayoría de las familias, y ir viendo, ¿cierto?, cómo se va degradando, deteriorando, evidentemente es una problemática que genera gran preocupación en la comunidad. ¿Cómo se puede? Ahora, en ese sentido, también la verdad que sumamente estaba revisando una entrevista, ¿cierto?, que le hicieron al ministro hace unos días, y la verdad que hay una excelente noticia hoy en día a través del anuncio. Oye, esto permite visibilizar, ¿cierto?, poner digamos, en opinión pública un problema que ha sido acumulado, digamos que ha sido largo en el tiempo, y afectando a la familia, afectando directamente a las personas, pero hoy en día, claro, tiene una mayor visibilidad, sensibilidad, y se puede, digamos, evidenciar de forma más clara el deterioro, riesgos a la seguridad y evidentemente una pérdida patrimonial en las personas. Eliezer, estamos conversando con Eliezer Karsdonski, especialista de Rentokil Initial. Puede parecer un problema que quizá es insignificante para las personas en su primera etapa, ¿cierto? Y mucha gente seguramente no identifica bien cuál es el insecto. ¿A qué debería uno poner atención? Si es que quizás ve, no sé, determinado insecto en abundancia, si ve daños en la madera, si ve huevos en alguna parte. ¿Cuáles son los primeros signos que uno debería alertarse que, mira, parece que tengo una plaga efectivamente en la casa? Exacto, Carlos. Bueno, es un buen punto. A ver, lo primero es clarificar de que estamos hablando en este caso de casas polilla. La polilla propiamente tal, digamos, es un nombre genérico que se le está dando a una plaga de insectos xilófagos, ¿cierto? No es que sean polillas propiamente tal, sino que es un nombre un poco que trata de englobar, claro, distintas dinámicas que se han visto en esas casas. Pero tratando de aterrizarlo un poco, mira, a ver, en Chile existen diagnosticadas 5 especies, ¿cierto?, de termitas, ¿ya?
que se dividen en dos grandes grupos, pero básicamente en termitas de una sola pieza, ¿cierto? Termitas que generan todo su ciclo biológico dentro de una pieza de madera. Podría ser un marco de una ventana, un marco de una puerta o algún otro elemento estructural o de terminación. Y por otro lado están las termitas subterráneas. Y la verdad es que siempre hacemos esa diferencia porque tienen un comportamiento biológico, un comportamiento social sumamente distinto, ¿ya? Pero básicamente uno lo engloba, como te digo, en termitas de madera y termitas subterráneas, ¿ya? Las termitas de madera, como te decía, principalmente hay especies, ¿cierto?, que están en la zona, básicamente especies como Cryptotermes brevis o Neotermes chilensis, que son las especies más habituales y que son las que generan daños acumulativos, si bien lentos, pero acumulativos, en las estructuras. Habitualmente los principales signos, ¿cierto?, que un propietario, que un vecino debería estar atento en este sentido, yo te diría que principalmente son la acumulación de un acerrín, que es bien particular, que es un acerrín grueso, ¿cierto?, que se va acumulando debido a que las termitas van expulsando este acerrín desde la madera donde están desarrollándose. Entonces, básicamente el propietario va viendo, ¿cierto?, en algunas zonas de la casa una acumulación de un acerrín, ¿ya? Forma muchas veces como unos pequeños cerritos por la gravedad, ¿cierto?, al ir cayendo. Ya. Lo segundo es que se pueden ver galerías. Cuando digo galerías me refiero a daños en las maderas. Sí. O sea, por ejemplo, un guardapolvo, por ejemplo, un piso, por ejemplo, alguna cercha, ¿cierto?, en casas que tienen más altura. Las termitas entonces van generando un daño que es bien característico, que es muy suave, es muy ondulado, y son cosas que en verdad uno puede ver a simple vista en la casa. Sí. A lo mejor esto es redundante, pero las termitas son grandes, digamos, son visibles, tienen un tamaño, ¿cierto?, de aproximadamente entre 3 y 5 milímetros de longitud, ¿cierto? No estamos hablando de algo microscópico que uno no lo puede evidenciar en la casa. Eliezer, son algunas vuelan, ¿o no? Porque yo he visto unas que tienen alas que después como que las botan las alas. Es un súper buen punto y yo también asumo que por eso le han llamado casas polilla. Todas las termitas, ¿cierto?, o, digamos, los dos grandes grupos de termitas, dentro de su ciclo reproductivo anual van a generar vuelos nupciales o termitas aladas. Las termitas aladas son justamente una fase del ciclo anual de la colonia, en donde justamente tienen el objetivo de abandonar su colonia principal o colonia de origen, volar unos cuantos metros y tratar de formar una nueva colonia. Las termitas aladas son parte del mismo problema. No es que sean cosas distintas. ¿Sí? Entonces, y claro, y efectivamente las termitas aladas son sumamente visuales. Claro. Por eso se les llama enjambres. Claro. Que pueden aparecer cientos de ejemplares, ¿cierto?, de un momento a otro, emergiendo desde algún punto de la casa. Ya es un indicio como de una plaga, y muchas veces se encuentran solo las alas. Solo las alas, porque han pasado por el proceso ya de sí, estoy con mi colega Paola Humada, que también quiere preguntar. Buenos días, no te había saludado. Quería saber si también hay factores ambientales que pueden favorecer no sé si llamarla la anidación, pero la llegada de estos bichitos a la casa, porque por ejemplo acá en la Serena tenemos mucha humedad ambiental, porque estamos cerca de la playa, en Coquimbo ocurre lo mismo, para otras zonas interiores es bastante más seco. ¿Hay factores que pueden influir más o menos en la llegada de estos bichos a nuestras casas? Sí, la verdad que son muchos factores y va a depender también del tipo, ¿cierto?, del tipo de termita o de agente xilófago que estuviera afectando, pero como bien dices tú, las condiciones climáticas favorecen o predisponen el desarrollo ideal, ¿cierto?, para formar nuevas colonias y que éstas puedan ir creciendo en el tiempo, tomando más vigor y de esa manera también ir generando un daño a lo mejor más acelerado en las viviendas. Por eso entonces, bueno, básicamente está el clima,
están las características de madera, ¿cierto? De usos de maderas que tienen las construcciones. Hoy en día, digamos, todas las construcciones, independientes de la materialidad estructural que tengan, digamos, hay un número aproximado que no hay casa que no tenga al menos entre un 20 y un 25% de componente celulósico, ¿ya? A lo mejor a nivel estructural, pero también a nivel de elementos de terminación. Entonces la celulosa, más allá de si mi propiedad, mi estructura es de material sólido, todas las viviendas van a tener alimento. Básicamente las termitas lo que están haciendo es buscar alimento. Las termitas obreras, que son las que se ven en las casas principalmente, tienen el rol principal de alimentarse y poder alimentar al resto de su colonia. Entonces, por otro lado también, claro, el control, ¿cierto?, la solución de problemas de humedad cuando es el caso, también son distintos factores que pueden predisponer o pueden limitar el potencial desarrollo de una colonia, independiente de qué tipo de especie sea. ¿Te fijas? Desde el punto de vista preventivo, bueno, siempre pensando por el lado de termitas subterráneas, la prevención, digamos, está muy asociada a un monitoreo constante del lugar, ¿cierto? A través de dispositivos de monitoreo, control de humedad, como te decía, por ejemplo, la aplicación de pinturas preventivas, pensando en el lado de los coleópteros xilófagos o las termitas de madera. La verdad es que hay distintas condiciones. Yo no creo que en este caso en particular se estén generando condiciones muy específicas para el desarrollo. Aquí básicamente lo que vemos es que hay un daño que es bien antiguo, ¿cierto? Por lo tanto, las maderas también que digamos que se han utilizado, al parecer no estaban debidamente tratadas inicialmente. Claro. Y esto no es porque, bueno, básicamente la normativa también ha ido evolucionando. Hoy en día, como bien decía el ministro, hoy en día hay distintos programas, ¿cierto?, que nos ayudan a poder ir mejorando condiciones estructurales, a través de programas de mejoramiento de la vivienda. Hay normativas, está la norma chilena, la 1198, la 819, en donde sin duda ha ido elevando, ¿cierto?, el estándar constructivo desde el punto de vista del uso de celulosa, a través de el uso de maderas tratadas, debidamente tratadas, principalmente a nivel estructural. Entonces, claro, yo te diría que son distintas cosas según el tipo de construcción, según el entorno, pero sí hoy en día hay ordenanzas, ¿cierto?, como te decía, mencionando, por ejemplo, estas dos, hay algunas otras. Está el manual de recomendaciones para prevención de insectos xilófagos que desarrolló el MIMBO hace un par de años atrás. Entonces, hoy en día, claro, evidentemente estamos en mucho mejores condiciones que 30 años atrás. Por otro lado, estas casas, como son casas antiguas, que a lo mejor no han tenido un programa de prevención o de protección a través de estas pinturas de protección o preventiva, claro, obviamente las maderas se van dañando en el tiempo, claro, van perdiendo también sus condiciones de protección natural. Entonces, partimos con un insecto que genera un daño particular, pero esa madera empieza, ¿cierto?, a deteriorarse, y eso facilita también el ingreso de otros agentes xilófagos. Entonces, al final es un problema que se va como empeorando en el tiempo. Piensa que el tema de las termitas en particular es un poco lo mismo que cuando un niño, ¿cierto?, tiene una carie. La carie no se nota, no se ve, claro, el niño está feliz comiendo, ¿cierto?, sus golosinas, claro, pero en el momento en que duele, ¿cierto?, ese diente, ahí es cuando uno se da cuenta. Claro. Y acá pasa bien similar, de hecho. Sí. Las termitas tienen la característica de generar un daño que es bien silencioso, ¿cierto? Hasta que el problema ya está bien instalado, hay daños estructurales, hay pérdida de condiciones estructurantes de las maderas, de soporte, por ejemplo, en cerchas. Y entonces, claro, siempre, digamos, desde el punto de vista preventivo, es lo ideal, un monitoreo constante es ideal, el uso a lo mejor de algunos productos que pueden ayudar en la protección también.
Correcto. Eliezer, te queremos agradecer por haberte conectado con nosotros. Súper buen dato. ¿Qué recomendaciones finales le podemos dar a nuestros auditores si es que detectan esta, no sé, estas maderas medias roídas, como con algunas culebritas ahí, o estos cerritos que decías tú como de restos que uno puede asumir que son de termitas? ¿Qué es lo primero que deben hacer? ¿Qué recomendaciones le damos? Sí, a ver, bueno, lo primero es tratar de tener una buena inspección, poder asesorarse, ¿cierto?, con un equipo técnico, asesor profesional, ¿cierto?, que pueda diagnosticar de buena manera a qué se refiere el problema. No todo es termita, no todo es lo mismo, ¿cierto? O sea, no todo daño a la madera corresponde, digamos, de forma esquemática al mismo origen. Entonces, siempre obviamente tener un buen diagnóstico, el uso, por ejemplo, de equipos de detección complementarios, que son parte, digamos, de la dinámica de una buena evaluación, el uso de eventuales tratamientos que van a estar más o menos adaptados a la condición particular de cada inmueble, ¿ya? Sin perjuicio de eso, no quiere decir que, digamos, de que hay distintos tipos de tratamiento, pero básicamente que sea un tratamiento que esté lo debidamente validado en cuanto a la metodología de uso, en cuanto a la afectación sobre la plaga problema realmente, y en base a eso, ¿cierto?, tener la certeza o la tranquilidad de que se está ejecutando un tratamiento que vaya alineado con los protocolos, ¿cierto?, ya sea apoyados por el MIMBO, ya sea a través del uso de la información o ficha técnica que se llama del mismo producto. Controlar fuentes de humedad, tratar de estar previniendo, ¿cierto?, a través de pinturas protectoras, condiciones de, bueno, la verdad que son, yo diría que son por ahí principalmente, pero una alerta temprana, te diría que es una de las principales, es lo más positivo, ¿cierto?, desde el punto de vista de poder prevenir y evitar, ¿cierto?, darse cuenta de este problema cuando ya está más o menos avanzado. Claro, ya instalado, y hay que hacer trabajos de reparación también, que eso va encareciendo precisamente la situación cuando podría haberse abordado anteriormente. Eliezer, de hecho, justamente en ese sentido, por ejemplo, el DS27, que es el que se utilizaría en esta oportunidad, piensa que hoy en día el gobierno regional, ¿cierto?, el MIMBU, están generando recursos para este tipo de mejoras. En este caso estamos hablando de cerca de 180.000 UF que se están destinando para el mejoramiento y para poder solucionar este problema más allá, ¿cierto?, y poder lograr la eliminación real de la plaga. Entonces se va avanzando de buena manera. Yo veo con buenas luces, digamos, este tipo de impulsos desde el punto de vista de la visibilidad, también desde el punto de vista de poder generar conciencia. Y hoy en día hay un DTC que se llama, que es un diagnóstico técnico constructivo, y eso genera también estándares para que las soluciones realmente logren el objetivo que se busca. Correcto. Eliezer Kardonsky, especialista de Rentokil Initial. ¿Tiene página web, redes sociales, Eliezer? Sí, bueno, básicamente es rentokil.cl, desde ahí es como la raíz de las páginas, sí. Y desde ahí hay distintos subdominios, ¿cierto?, donde hay temas específicos de las distintas líneas de negocio que tenemos. Muy bien. Muchas gracias, Eliezer, que tengas una buena jornada. No, gracias a ti, Paula. Chao, chao.